Y tengo una palabra en esta mañana que nos habla de ser determinados. ¿Determinados a qué? Determinados hasta el final. ¿Cuántos? Bueno, yo no creo, hermanos, en que la vida cristiana sea de empezar un año y terminar un año, ¿verdad? No creo que sea, la vida cristiana debe ser una sola vida, ¿verdad? Nada de empezar y terminar, empezar y terminar. Sin embargo, el calendario nos dice que empezamos un año y terminamos un año y en cada año vivimos cosas agradables, cosas desagradables, vivimos momentos infelices tal vez o momentos felices, pero sin embargo es muy importante la determinación en nuestra vida como cristianos. Es muy importante que seamos determinados. Es muy importante que usted como hijo de Dios sea una persona determinada, una persona que dice sí y nada más que sí, ¿verdad? Al Señor. Pero, ¿qué significa la palabra determinado? Bueno, según el diccionario, podemos ver que dice, significa decidirse a hacer algo con firmeza. O sea, estar, como lo dice bien la palabra, ¿verdad? Y el mismo diccionario lo dice así, estar determinado. O sea, estoy firme en lo que pienso y en lo que voy a hacer, en lo que voy a emprender. Estoy determinado. Eso es lo que significa determinación, sin vuelta atrás, sin vuelta atrás. Jesús dijo en una ocasión que todo aquel que pone su mano en el arado no puede mirar hacia atrás, porque si no, entonces no es digno de ser llamado su discípulo. O sea, nosotros tenemos que determinarnos a seguir a Jesús, seguir a Cristo, seguir sus pisadas, seguir la vida que ya Él nos puso por delante, aunque cada año vivimos cosas. Si estamos iniciando un año, hemos dejado un año atrás y quizás ha sido un año, máxime que hemos vivido un tiempo de pandemia, un tiempo donde hemos oído malas noticias, hemos tenido que orar por mucha gente enferma, hemos visto a algunos irse, a otros sufrir, hemos vivido cosas muy difíciles, quizás algunos se desanimaron, quizás algunos hicieron una pausa y dijeron luego regreso, otros tal vez están entristecidos, están viviendo cosas difíciles también con sus finanzas, sin trabajo, pero el Señor quiere que seamos determinados a pesar de. El Señor quiere que tú seas determinado, determinada a pesar de. Y la Biblia nos habla de muchos ejemplos de gente determinada. Si nos vamos al libro de Hebreos, usted se va a encontrar una gran lista de hombres y mujeres que fueron determinados y por eso se les llama los héroes de la fe. Por eso quedaron ahí documentados para la posteridad. Y por eso usted y yo, cuando leemos este pasaje, nos alentamos de que hubo otros que también vivieron cosas difíciles, pero le creyeron a Dios y caminaron con Él y llegaron hasta el final. ¿Al final de qué? De sus vidas, de una etapa de la historia de la vida. Y Dios estuvo con ellos. Por más difícil que sea el camino, tenemos que ser determinados. El que ha nacido en Cristo tiene que ser determinado. No podemos titubear, no podemos andar de aquí para allá y de allá para acá. Tal vez nos cueste, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Si usted tiene ahí su Biblia o su celular, ábralo y vamos a leer. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y vamos a ver el 14 también, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo, bueno, sí, antes de hacerles el comentario, quiero decirles que aquí tenemos 3 consejos importantes de parte de Pablo que nos ayudan a ser determinados. Así es que cuando Pablo escribe esto, Pablo estaba hablándole a una iglesia, a la iglesia en Filipenses o a los filipenses en Filipo, ¿verdad? Y les estaba hablando de que había muchas cosas de las que él se podía gloriar en la carne, en su humanidad, éxitos que él había tenido, cosas que él había alcanzado humanamente hablando. Él estaba hablándoles a ellos que él podía gloriarse en eso, o sea, él podía
tal vez confiar en eso que él poseía, como ser hebreo de hebreos, como pertenecer a la tribu de Benjamín, que era muy importante para ellos, como haber sido circuncidado al 8º día, el haber cumplido la ley y ser irreprensible en las cosas de la ley. Él podía decir y jactarse de eso. Y quizás en algún tiempo lo hizo, porque de esa manera persiguió cristianos creyendo que él estaba muy bien con Dios. Sin embargo, cuando ya él llega a Cristo, se da cuenta que todo eso es basura, que todo eso tiene que quedar atrás y que ahora empieza un nuevo camino, empieza una nueva ruta con Cristo y tiene que llegar hasta el fin. Por eso él escribe y dice, y voy a leerle lo que dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Vámonos al 9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Por eso es que él en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, él está hablando de que todas esas cosas que él tuvo en el pasado, que vivió, que alcanzó, ya no eran tan importantes como el alcanzar a Cristo, como llegar a ser de la estatura de Cristo, como llegar a ser el hombre de Dios perfecto, hablando espiritualmente, hablando de Dios y él y en su relación, hablando de la voluntad de Dios en su vida, del propósito de Dios en su vida. Por eso es que Pablo escribe esto a los filipenses. Entonces él nos da aquí 3 consejos y en el versículo 12 podemos encontrar el primero que dice, deténgase y piense que no somos perfectos. ¿Por qué? Porque él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Propósito. A ver si alcanzo el propósito de Dios en mi vida, a ver si llego a la meta, como el corredor que va en la pista, aquel atleta que corre y corre y corre y quiere alcanzar la meta, que es el supremo llamamiento, que es llegar a la patria celestial, que es llegar a encontrarse allá con Jesús en el cielo. Quizás él estaba pensando llegar al final de sus días, o cuando el Señor ya viniera, o cuando ya partiera con el Señor y encontrarse con él y ser hallado en él, ser hallado haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Pero quiere decir que no somos perfectos todavía. Quiere decir que la vida cristiana es un asunto de estar primeramente decidido o determinado a seguirlo a él, al Señor, pero no somos perfectos. Para seguir al Señor tenemos que saber que no somos perfectos, que somos una obra en construcción. Dígalo ahí en su casa, yo soy una obra en construcción, porque Pablo mismo lo dijo en Filipenses capítulo 1 versículo 6, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. La perfeccionará. Entonces quiere decir que él un día comenzó a trabajar en ti y en mí. Y no somos perfectos. Quizás el año pasado cometiste muchos errores. Quizás el año pasado te despegaste del Señor, hiciste una pausa, o te fuiste por otro camino, o te enfriaste. Quizás pasaste por cosas difíciles que te hicieron dudar de Dios. Esa es nuestra imperfección. Lo importante es saber que todavía todavía Él está trabajando en nosotros, todavía Él quiere que lo aprendamos, que no somos perfectos. Muchas veces el cristiano cae o caemos de alguna forma. Pasamos por momentos donde luego sentimos vergüenza de nuestra actitud, de cómo actuamos, de cómo hicimos algo, de cómo, resolvimos algún problema en nuestra vida. Y el enemigo viene y nos dice, eres un mal cristiano. Y puede hacer que te desanimes. Y puede hacer que te sientas desanimado en este momento, tal vez de lo que viviste el año pasado. Pero hoy el Señor te dice, no eres perfecto. Yo estoy trabajando en ti. Yo comencé una buena obra en ti y yo la voy a perfeccionar. Así es que no te desanimes. Levántate y sigue corriendo. Vamos hacia la meta final.
Pablo tenía una meta y era llegar hasta el final para hacer la voluntad de Dios. Yo no sé usted qué piensa, yo no sé usted como hijo de Dios, yo no sé usted como persona que dice ser cristiano, qué piensa y cuáles son sus metas. ¿Son sus metas solamente tener un carro, tener una casa, tener una profesión? Pablo dijo que todo esto él lo tenía en segundo plano. Bueno, dijo algo fuerte, para mí todo eso es basura. Pero todas esas cosas son buenas mientras vivamos, tenemos que vivir. Tenemos una familia, tenemos unos hijos, tenemos por quién vivir, pero que esa no sea nuestra prioridad. Recuerde, usted es una obra en construcción, pero que esa no sea su prioridad. Su prioridad debe ser la patria celestial, su prioridad debe ser cumplir el propósito de Dios, su prioridad debe ser hacer la voluntad de nuestro Padre. En tanto que usted va viviendo en este mundo como tiene que vivir, pero agradando a Dios. Amén. Entonces, ese es el primer consejo que Pablo nos da. No podemos pensar que tenemos que ser perfectos para ser determinados. Determínate a seguir la carrera. Y segundo consejo dice, debemos olvidar lo que queda atrás. ¿Por qué? Porque Pablo sigue diciendo, sino que prosigo, él sigue, dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Propósito. Prosigo a la meta. O sea, no soy perfecto, pero aquí voy. Me he caído, pero Él me levanta. Reconozco bien que Él es mi ayudador. Y cuando nos sentimos caídos y cuando nos sentimos desanimados o desilusionados, porque en este tiempo muchos cristianos están desilusionados. Muchos cristianos no están echando aceite a su lámpara. Y entonces cualquier cosa los desilusiona. ¿Sabe que cuando nosotros echamos aceite a nuestra lámpara como las 5 vírgenes sensatas, no hay nada que nos tire al suelo? No hay nada que te desanime, no hay gente que peque y haga lo malo y te desilusione. ¿Por qué? Porque tu mirada está puesta en Cristo Jesús, que debe ser tu meta. Tu mirada debe estar puesta en Él, en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces debemos olvidar lo que queda atrás. Si caíste, olvídalo, suéltalo, perdónate o perdona a otros también. Si tuviste una pérdida, ok, alaba a Dios y dile: Señor, gracias, me dolió, me duele todavía, pero aquí voy contigo, tú eres mi refugio, tú eres mi ayuda, tú eres mi consuelo, contigo voy, porque de todos modos, como decía David en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a ir de tu presencia? Así es que yo también he estado en momentos difíciles en mi vida, en momentos angustiosos, en momentos de tristeza, en momentos en que tal vez quiero huir, pero digo: ¿a dónde voy a huir? Solo me queda refugiarme en ti, Señor. Y tú eres mi refugio, y tú eres mi ayuda, tú eres mi consolador. Pero para eso tienes que leer Biblia también, y tienes que conocerlo, y tienes que acercarte a Él en humillación. Debemos olvidar ciertamente lo que queda atrás. Por eso Pablo dice ciertamente, o sea, olvidar de verdad lo que queda atrás. El no olvidar puede servir de atadura para no avanzar, convirtiéndonos en tropiezo, o convirtiéndose lo que no olvidamos en tropiezo para nuestra vida. Hay gente que se quedó rezagada en el tiempo. Hay gente que se quedó enojada en el tiempo porque se me murió la mamá, o se me murió el esposo, o se me murió un hijo, o se me murió, y se enojan con Dios, o porque me dio una enfermedad y quedé con ciertas secuelas, o porque estoy pasando por momentos difíciles, me quedé sin trabajo. Pero en lugar de quedarte ahí, tienes que avanzar y decir: Señor, aunque sea aquí arrastrada, pero voy de la mano contigo. Eso es avanzar. El Señor no te dice que corras una velocidad grande. No, el Señor te dice: avanza, yo te ayudo, yo te llevo de la mano. Tú no estás perdido, nada se ha perdido. Vamos hacia la meta final, vamos al propósito por el cual yo te llamé. Ciertamente tenemos que dejar atrás el pecado que nos asediaba. Tenemos que dejar atrás toda cosa que en nuestra vida no nos deja avanzar. El no olvidar nos hace estar atados. El no perdonar nuestros fracasos también, llámese pecado, errores, pérdidas, también se convierte en atadura.
No dejes que nada te ate para seguir. 2022 es un año donde se oyen muchas cosas que pueden venir. Quizás el Señor venga en este año. Yo no soy profeta ni estoy profetizando de parte de Dios, pero quizás pueda venir Él en este año. Se están cumpliendo las profecías, se está cumpliendo, inclusive se está cumpliendo hasta lo que el Señor mismo dijo en Mateo 24. Muchas cosas se están cumpliendo y el Señor puede venir, puede sonar la trompeta en cualquier momento. 2022 se dicen muchas cosas que están por suceder. Quizás vengan otras pestes más, Dios no lo quiera. Quizás vengan más pandemias y no sabemos qué va a pasar. Pero necesitamos estar firmes. Hoy en la mañana le decía a mi esposo que hay gente que nunca llenó su lámpara de aceite y que ha vivido una vida tibia en Dios. Y cuando viene el momento de la prueba, no tiene la unción, no tiene la fuerza del Espíritu Santo para enfrentar. Y por eso se quedan amarrados, se quedan en el fango, ahí en el charco, enojados con Dios, enojados consigo mismo, enojados con el pasado. Se quedan ahí dando vueltas en el desierto y no avanzan. Pablo dijo, ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, si el año pasado fue un año difícil, empieza a declarar que este va a ser un mejor año. Empieza a declarar que vas a ver la victoria. Empieza a declarar en fe. Empieza a ver, porque lo que usted vea en fe es lo que Dios le va a dar. Si usted empieza a ver nubes oscuras, si usted empieza a ver cosas difíciles y usted empieza a ponerse negativo, eso es lo que el enemigo le va a traer. Pero Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Amén. Y si tuviéramos que pasar por momentos difíciles, lo bueno y la mejor noticia es que Él promete estar con nosotros, es que Él promete estar contigo siempre en los momentos difíciles. Amén. Y también el último consejo dice, continúe, o sea, avance, no se quede rezagado, sálgase de ahí. Tenemos que dejar lo que queda atrás, pero tenemos que continuar. Hay gente que dice, bueno, ya yo perdoné, ya yo dejé eso, sí, ya yo perdoné, pero tal cosa. No, avance, despójese, quítese el maletín que lleva en la espalda de cosas del pasado y avance. Este puede ser el año de su vida, el año del fuego de Dios a su vida, el año donde Dios te va a dar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Empieza a buscarle en el Espíritu, empieza a orar en lenguas cada día, empieza a pedirle al Señor la llenura del Espíritu Santo, empieza a pedirle que Él te muestre su palabra, que Él te muestre sus tiempos, empieza a fortalecerse y a empoderarte en Él. Se lo digo porque yo también soy hija, yo también soy oveja, yo también necesito que el Señor siempre esté a mi lado y siempre necesito que cuando yo me caigo, Él me levante, porque yo también me caigo. Todos podemos caernos, todos podemos sentirnos mal. La voluntad de Dios es que nos determinemos a avanzar, que tú te determines a avanzar. Y yo quiero con esto, casi terminando ya, hablarles de un pasaje en la Biblia que se predica mucho a mujeres, pero que es para todos. Y nos habla de una familia en el libro de Ruth, y se lo voy a hacer así parafraseado y un poco rápido, pero el libro de Ruth es una historia fantástica, maravillosa en la Biblia, que nos habla de dos mujeres de fe, poderosas en Dios, determinadas. Por un momento estuvieron titubeando, por un momento una de las dos titubeó y se sintió amargada y hasta dijo, no me digas mi nombre, dime Mara, porque estaba amargada, estaba en amargura. Sin embargo, esta historia nos habla de que es una familia que decidieron irse de su lugar donde vivían, de Belén, a un lugar de Moab, porque había hambre en Belén, y decidieron irse a Moab, ¿verdad? Para buscar mejores horizontes. Y era Elimelech, Noemí y sus dos hijos, que se llamaban Kelión y el otro, no me acuerdo el nombre, vamos a ver. Aquí está en la palabra. Se llamaban Malión y Kelión. En el capítulo 1 de Ruth dice que esta familia decidió irse para allá, pero resulta que se topan
con un tiempo difícil. No dice la Biblia cuánto tiempo estuvieron ahí, si solventaron el problema que tenían financiero, sino que se enfrentaron a la muerte. Y el padre Elimelech y los 2 hijos murieron y quedó Noemí como la viuda de Elimelech y quedaron 2 viudas más que eran las esposas de estos 2 hombres, Orfa y Ruth. Aquí la protagonista es Ruth en esta historia, pero dice la palabra que entonces al quedar viuda esta mujer decide regresarse de nuevo a Belén, decide regresar a su tierra natal, pero estas 2 mujeres eran moabitas y entonces lindo porque querían mucho a su suegra, eso casi no se ve, pero ellas querían mucho a su suegra, seguro era una muy buena suegra, así como yo. Bueno, esperemos que sí, pero estas 2 mujeres, cuando Noemí decide regresar, ella simplemente les dice: no, váyanse para su casa, regresen a su familia y que les vaya bien, chao, chao, besitos y todo. Y entonces ellas lloran con su suegra, ¿verdad? Al final, cuando ya se deciden a ir, cuando Noemí decide irse, Ruth le dice, lo estoy haciendo así a grandes rasgos, ¿verdad? Para no durar mucho en esto, dice, Ruth le dice, bueno, Orfa le da un besito, chao, chao, está bien, yo me devuelvo a mi casa. Pero Ruth, vamos a verla aquí como una persona muy determinada. Dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas o fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y es que aquí había un propósito de Dios. Dios tenía un propósito con estas 2 mujeres. Dios quería, con ellas 2 no, con todo el pueblo de Israel más adelante, porque si usted lee esta historia, que no se la voy a contar toda, si usted lee esta historia se da cuenta que de aquí sigue un linaje hasta Jesucristo. Y eso es lo más maravilloso, propósito de Dios. Pero esta mujer tuvo que ser determinada. Ella pudo haberse devuelto a la casa de sus padres, a Moab. Ella no era judía, pero ella decide creer al Dios de Noemí. ¿Qué testimonio le tiene que haber dado Noemí a Ruth? A pesar de su amargura, a pesar de su dolor, ella decide acompañar a su suegra y decirle, a donde usted vaya yo iré, su Dios será mi Dios, su pueblo será mi pueblo y yo no me voy a separar de usted. Entonces dice que oyendo Noemí que estaba tan resuelta, o sea, tan determinada a ir con ella, no dijo más y se fueron. Y ahí empieza la historia, pero no se las voy a contar, solamente quiero que sepan que se necesita determinación para dejar un esposo al que amé, enterrado allá, e irme a otra cultura para cumplir un propósito de Dios. Porque más adelante vemos como esta mujer entiende el plan de Dios y se somete a lo que su suegra le dice y le cuenta, y ella cree a ese Dios y cree y ve por la fe el propósito de Dios. ¿Y saben qué? Por más cosas difíciles que estemos viviendo en nuestra vida, nosotros tenemos que continuar, tenemos que seguir adelante. Hemos predicado a muchos en nuestras células, hemos predicado a muchos en nuestros doces, hemos predicado en las calles, hemos predicado desde este púlpito, y muchas veces Satanás viene y nos dice, déjalo todo, pero tenemos que ser determinados, porque ¿qué va a ser de lo que yo he predicado? ¿Qué va a ser de lo que yo he dicho? ¿Qué va a ser de la fe que he proclamado? Mi Señor es fiel y Él no nos dejará nunca, nunca nos va a abandonar. Tenemos que continuar, tenemos que ser determinados. Hubo gente en la Biblia como Abraham que tuvo que ser determinado y dejar Ur de los Caldeos para ir a una tierra que Dios le dijo, dejar su parentela, dejar todo lo que él tenía para irse con su familia a otra tierra que él no conocía, ni siquiera sabía dónde era. Tuvo que dar un vueltón para llegar al lugar que Dios pudo haber cruzado por otro lado, pero dio un vueltón para llegar a donde Dios le estaba indicando ir, también para que se cumpliera un propósito en la vida de ella. No sé qué cosas estás viviendo, no sé qué cosas vives
qué cosas has pasado, no solo en el 2020, sino años atrás. Déjalo atrás, continúa la carrera. Continúa con Jesús porque lo que viene es más grande. Y como decían hace unos años ahí, cuando estábamos comenzando con nuestra visión y proclamamos y decíamos, lo que viene es mejor. Lo que viene es mejor. Lo que viene es mejor. Aunque estamos en los tiempos finales, aunque no hay buenos augurios, oímos de guerras, de nación contra nación, de cosas que están pasando a través de esta pandemia. Estamos viendo cosas como que la gente está inventando, o no sé si es cierto. Yo no puedo decir nada porque mejor no afirmo nada, pero estamos viendo cosas que pueden suceder. Así es que dejemos que Dios nos lleve en su propósito. Es mejor caminar de la mano con el Señor que apartarnos y dejarlo todo y no saber y estar a ciegas. Dios te dice en esta mañana, continúa. Da un paso en firme hoy, 2 de enero. Da un paso en firme y declara que este será el año donde te levantas, el año donde vas a ver la gloria de Dios, el año donde vas a ver dones, milagros, donde vas a ver maravillas en tu vida, donde vas a ver a Dios operar y actuar en tu familia. Tienes que declararlo, pero tienes que saber que no eres perfecto, que tienes que olvidar lo que queda atrás y dar un paso al frente. Dar un paso al frente con el Señor. Yo no sé si usted que nos ve desde su casa nunca le ha entregado su corazón al Señor. Yo quiero decirle, quiero hacer un alto aquí, quiero decirle que Dios está esperando que tú le entregues tu corazón. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Tú eres una oveja que está perdida, pero Él como Padre quiere abrazarte y quiere darte vida nueva en Jesucristo. Y la única manera de tener vida nueva en Jesús es entregándole el corazón, es arrepintiéndote. Ese fue el mensaje de Jesús cuando estaba aquí en la tierra: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista también: arrepiéntanse. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos reconocer que somos pecadores y que lo necesitamos, pero tienes que abrirle el corazón y tienes que pedirle perdón por tus pecados. Somos pecadores. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el puente. Tienes que iniciar hoy, 2 de enero del 2022, iniciar con Él. Ese es el primer paso. Dile: Señor Jesús, repite conmigo esta oración, yo te invito. Dile: Señor Jesús, hoy declaro, Señor, confieso con mi boca que soy pecador. Te pido perdón, Señor. Admito que he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy me arrepiento de mi vida pasada. Hoy me arrepiento de mis fracasos por mi pecado. Hoy me arrepiento, Señor, de haber hecho lo malo. Límpiame. Fuiste a la cruz por mí, Señor. Fuiste a la cruz y diste tu vida por mí. Lo creo. Y ven a mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Hazme una nueva criatura. Gracias. Recibo tu perdón.